Nuestro primer invitado del día. Él es el doctor Rafael González, titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas noches, andamos bien. Más bien que Lola. Bueno, doctor, el ministro de Salud Pública en esta semana que recién concluyó, presentó los logros de su gestión, los pilares principales, involucró temas como tecnología y decía que la salud pública es más que hospitales y obras de infraestructura. ¿Qué piensa usted de ese acto y de lo que dice el ministro? Mira, el ministro no está equivocado en decir que la salud pública no es solamente hospitales. Tiene razón, porque la salud pública es un engranaje para que la cosa funcione, tiene que ver con el agua potable. Es decir, ahí entra la supervisión de muchos con la deficiencia que hay con el agua, muchos condominios e incluso sectores crean su propia agua y para hacerla potable. No obstante a eso, también el consumo, que nosotros tenemos que decir, en este país se cree que el animal hay que sacrificarlo y de una vez ir al caldero. En los países donde funciona la salubridad, verdaderamente en eso, todo el que tiene un matadero debe tener un congelador. Y la carne no se sirve el mismo día que se sacrifica, porque el asunto de pasar por un congelador le da salubridad, elimina muchísimas condiciones. Y aquí yo veo con mucha pena que Salud Pública tiene un supervisor que va a los mataderos a ver si el animal lo mataron o no. Es decir, no supervisa lo que realmente tiene que supervisar con relación a la salubridad. También eso es una misión de salud pública. También la administración de lo que tiene que ver con el rol de salud. ¿Me escucho? Sí, claro. Sí, entonces de lo que tiene que ver con el rol de ver la salud, el ministerio es un rector. Ahora bien, en eso estoy yo de acuerdo con el ministro. Ahora en lo que yo no estoy de acuerdo es que se consuma dinero del ministerio para hacer operativos populares. Como por ejemplo, doctor. Como por ejemplo fueron a Santiago y entraron ahí a hacer un operativo popular. Los operativos que debe hacer el ministerio ya deben ir en camino a lo que debemos vender en este siglo. ¿Qué operativo? Nosotros tenemos un foco donde hay muchas mujeres con patologías vaginales, entonces ahí yo hago un operativo de inclusión, screening, y voy a hacer en un hospital o en varios centros Papá Nicolau para detectar problemas curables, eso es lo que se llama medicina preventiva. Pero también tengo un foco en un sector donde hay muchos pacientes que están teniendo accidentes cerebrovasculares por el asunto de la presión. Entonces yo hago un operativo, a todo el que pasa por ahí le mido la presión, le doy el primer tratamiento, pero anoto su domicilio, su teléfono para darle seguimiento, para que no llegue a tener accidentes cerebrovasculares. Eso es lo que se llama operativo con screening, con objetivo científico. El tú ir con un grupo de médicos a dar medicina para los parásitos, a dar medicina para la anemia, eso es populismo y deja mucho que decir de la orientación en lo que tiene que ver con servicio de salud. Doctor, usted que es un cirujano bariátrico, esa es su especialidad, ¿verdad? Fue presidente de la Asociación de Cirujanos Bariátricos del país. Claro, sí. Y el que mochó ese cuerpo suyo. Así es. Y va por la un segunda, hombre brillante, doctor, definitivamente. Cuéntenos un poquito dentro de su experiencia, su conocimiento del sector, ¿cuál es el diagnóstico del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana actualmente? Bueno, yo sigo diciendo que el brazo operativo de la salud pública no tiene rumbo. Y ahí vamos a lo que decía Séneca, que no hay viento que soplen a favor cuando el barco no tiene destino. Entonces, y le pongo ejemplo. Si usted ve cómo se publican en el portal del SNS, que han remodelado 50 emergencias, 55 emergencias, y cuando tú vas al aparato que hace que una emergencia funcione, entonces la emergencia no funciona, porque lo único que tiene bonito es la pintura y 2 camillas nuevas que le pusieron.
Porque ¿qué se hace con el laboratorio? Es decir, una emergencia funciona, es operativa, cuando yo tengo la respuesta, tengo el nivel de respuesta a la demanda. Pero también cuando tú vas a lo que está ocurriendo con los equipos rayo X, entonces los equipos de rayo X, de esa emergencia que se quedó pintada y se inauguró y se invirtió un dinero ahí, entonces no funciona. ¿Estoy siendo operativo para que esa emergencia funcione? No. Estoy diciendo o lavándole la cara a un servicio que realmente no da profundidad en el servicio. Pero no obstante a eso, allá en Yamasá, el director del SNS fue y supuestamente rehabilitó un segundo quirófano. En ese hospital, cuando nosotros íbamos por ahí, se hacían 30, 40 cirugías al mes. ¿Y ahora? Están haciendo una a la semana. Es decir, que si tú multiplicas eso por 4, son 5 o 6 cirugías a la semana, al mes. ¿Y cómo va a ser, doctor? ¿Y a qué se Bueno, debe? porque te quiero decir una cosa. Es decir, que por eso estuve de acuerdo cuando el ministro dijo que salud no es solamente hospitales. Hay que tener un destino, un camino. Hay que tener una dirección. Y sigo diciéndote que no tiene norte la inversión, porque hace 2 semanas se inauguró una clínica de pie diabético, un edificio para la clínica de pie diabético en Herrera. Nosotros tenemos un promedio de atención por turno de 38 pacientes. Esa clínica se hizo porque la sala de espera, que eran 2 furgones, era una carpa. Pues tú puedes creer que llevaron al presidente a inaugurar eso, el flamante director del SNS, con un rol de 38 pacientes por turno, y la sala de espera que le hizo es de 10 pacientes. Entonces, ¿qué? Se inauguró un edificio nuevo y siguen los pacientes en la carpa afuera, ahora ocupando el parqueo. Entonces, ¿tenemos visión? No hay visión. Es decir, y si no se orienta a eso, al final el gobierno no va a poder exhibir ningún cambio en el modelo hospitalario, ningún cambio que no sea pintar emergencia. Y si para eso es que tenemos el dinero del Estado, no para introducir cambios, que yo mañana pueda decir, yo fui un ícono en eso, como puede decir el presidente Danilo Medina, que como cambió el modelo de hospitalización en la mayoría de los hospitales de la capital y la mayoría de los hospitales grandes de los pueblos, que eran hospitales que tenían 6 camas por sala como mínimo, y entregó hospitales con 1 y 2 camas, con privado y semiprivado. Es decir, se introdujo un cambio en el modelo. Pero también se dejó ahí en el ministerio, ya para ejecución, el software para hacer el récord único, que a ti te atendían en la clínica Abreu y el que yo en el hospital podía ver lo que estaba pasando contigo. ¿Entiendes? Récord único. Y eso se dejó montado, lo desmontaron. Pero también se dejaron los hospitales como unidades operativas para venderle servicio a todo el que fuera a buscarlo, no importa que fuera de seguro privado o seguro público. Unidades operativas, ya se estaba hablando aquí de que los hospitales funcionaban como unidades operativas, que se le entregaba a un director, el Estado le pagaba la nómina y él tenía que poner el hospital a funcionar. Estábamos ya descentralizando el servicio de salud para que se humanizara. Entonces, yo entiendo que la presente gestión en el SNS no tiene dirección. Y te estoy dando ejemplos. Sí. Doctor, en primer lugar, bienvenido de vuelta y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Siguiendo con el diagnóstico del sector salud, me gustaría que vayamos un poco a lo que tiene que ver con el recurso humano, los médicos, los especialistas, las enfermeras. ¿Cuál es la situación del país respecto de ese particular y qué se puede hacer para mejorar las condiciones de los galenos? Mira, yo te puedo decir que se han hecho algunos aumentos salariales. Dentro de ellos un 25, que ya se ejecutó un 10. Tiene que ejecutarse ahora un 5%, un 5% y un 10 más a mediados del año que viene. Pero para ser médico, usted puede tener la cabeza llena de conocimientos médicos, técnica médica, tratamiento médico, diagnóstico médico, pero si no tiene algo que es un don, que se llama compasión, usted no va a ser buen médico. Explique eso. Sí,
Es decir, usted puede tener todos los conocimientos. Y sí, por eso usted ve muchos médicos que están bien, pero no conectan con el paciente. ¿Por qué? Porque les falta eso, se llama compasión. Yo ver al paciente no como que voy a reparar un carro, sino verlo como que soy yo. Eso es lo que se llama compasión. Entonces, cuando tú vas al ejercicio, a ejercer una profesión con compasión, pero no tienes los utensilios para hacer una buena ejecución, tú llegas ahí como el mecánico que tiene que tropezar con todo en el taller y nada se organiza. Entonces, hay muchos médicos, habemos muchos médicos que no lo que nos paguen, es el servicio que damos. Ahora, cuando tú llegas a ver una institución que era modelo en el servicio por la forma de la planta física y ahora tú tienes que ver pacientes que tienen que llevar su sábana, que se tienen que suspender cirugías porque no hay medicamento, que el paciente tiene que llevar un abanico que su pobreza no le permite tener pedestal y ponerlo en una silla plástica que si hay un cortocircuito va a haber un fuego en el hospital. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando tú tienes que vivir eso y sobre todo ver lo que está ocurriendo con el paciente, pero el medio físico no te permite lo que tú hacías hace 4 o 5 años, eso no es calidad de vida para el que da el servicio. No es calidad de vida, porque eso te afecta a ti como profesional. Pero cuando tú tienes que ver un paciente que se levantó a las 3 de la mañana y vino a una cirugía y no hay relajante muscular, hay que suspenderlo. Entonces, eso te choca, porque tú estás ahí para trabajar y los medios no están. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que pasa, doctor, que como a veces uno va a la clínica, a los hospitales y siente como que hay muchos doctores que se han desensibilizado, como que han perdido esa empatía que usted menciona. ¿Es producto de eso, usted cree, en la mayoría de los casos? Que la gente dice, vengo y me tratan como un número. Se ve mucho, lamentablemente, y uno lo achaca quizá a la formación, a cualquier cosa, pero ese análisis que usted hace... Ahí está el médico que tiene mucho conocimiento, tiene mucha técnica en la cabeza, pero le falta lo que debe tener el médico, la virtud de la compasión. De la compasión. Si no la tiene, no será jamás buen médico. Porque es que yo no puedo verte como una pieza. Así es. Aunque te voy a tratar como una pieza, porque yo voy a tener que hacer cambio en tu estructura anatómica como cirujano, como lo puede hacer uno que te quisiera agredir. Pero yo lo voy a hacer con un concepto de curación. ¿Ya me entiendes? Es decir, lo mismo que hacen cuando te infieren una herida con un cuchillo, es lo que yo hago con el bisturí. Pero yo lo hago con un concepto de curación y con la sensibilidad de que no puedo hacer más daño de lo que debo hacer para llegar a donde a lo que voy a corregir. Es decir, ese es el concepto de no iatrogenia. Y también, si algo se va de la mano, el concepto de omisión es penado. Es decir, yo no puedo ir, claro, abrir tu piel para llegar al estómago, pero si le hago un agujero al estómago y no lo cierro y lo omití porque no lo vi, entonces eso es omisión. Y entonces no hay iatrogenia. Pero si a ese estómago que yo le abrí y volví y lo cerré, entonces ya no hay iatrogenia porque tengo que abrir. No sé si me entiende. Sí, claro. Ahora bien, el médico que no tiene la virtud de la compasión, entonces no le importa. Y hay muchos médicos que no le va a importar lo que está ocurriendo ahora con el servicio. Si la baja en la calidad porque no tenemos las herramientas. Yo le quiero decir, nosotros en el Marcelino, por ejemplo, hace 5 años que no se hace una endoscopía. ¿Por qué? Porque no hay endoscopio ni lo han comprado. Hace 5 años que no se hace una colonoscopía. El gobierno pasado entregó 13 quirófanos, hoy funcionan 5. Entonces son cosas que nos van golpeando. Es decir, que tú llegas, ahí los médicos trabajábamos como que éramos parte del hospital. Y entonces ya uno llega a lo que llega aburrido. Claro, eso impacta el servicio, impacta la calidad, la condición. No es realmente la condición de sueldo. Es realmente cuando tú llegas con el grado que debe tener de compasión, que tú no puedes resolver nada. Lamentablemente llega, entra y te vas. Doctor, no podemos tenerlo aquí sin hablar un poquito de política. ¿Cómo anda el PLD? Bueno. Si es que anda. No, el PLD no anda.
andamos. Hay un grupo de hombres y mujeres decididos a que ese partido se convierta nuevamente en un instrumento de poder, para poder corregir lo que hasta ahora se ha perdido, es decir, volver a retomar el camino y el rumbo que tenían muchas instituciones, la decencia que tenían muchas instituciones que ahora se ha perdido. El PLD, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos estudios, el PLD se está solidificando como segunda fuerza a nivel nacional, aunque no tiene una figura electa como candidato, pero hay muchos compañeros que están... Parece que hay hasta una crisis entre los compañeros que están. No, estamos hablando del PLD, no del PRM. No hay ninguna crisis. Nosotros tenemos identificado ya 7 candidatos o precandidatos presidenciales. Y hay uno que está, que voy, que no voy, que ha sido parte de la reactivación del PLD, que es el compañero Gonzalo Castillo, que tiene una historia hecha y que no solamente que tiene una historia hecha, sino que llevó una candidatura con mucha decencia, también con mucho humanismo. Y las personas mucha en la solidaridad. calle, sí, y las personas en la calle interpretan que le deben. Y por eso ustedes ven que el PLD se motorizó con el simple hecho de ese individuo comenzar a amagar. ¿Entiende? Pero el PLD tiene candidatos definidos. Está el compañero Francisco Javier, está el compañero Abel Martínez, está la compañera ex vicepresidenta Margarita Cedeño, está el compañero Charlie Mariotti. Ese sí es bueno. Está el PLD Domínguez Brito. Tiene Domínguez Brito, sí, el compañero Domínguez Brito con un equipo bastante sólido dentro del PLD. Y yo creo que se va a terciar por una candidatura con iguales condiciones, y el PLD se está reposicionando. Eso indudablemente es así. Se siente en la calle, no sé si ustedes lo sienten, pero yo sí lo siento. Doctor, una pregunta ahí mismo en lo que tiene que ver con los partidos. El presidente Medina, en una de sus últimas entrevistas, precisamente la que dio por este medio, había dicho que los partidos divididos no ganan elecciones. Y más de uno también ha dicho que la oposición dividida tampoco gana elecciones. Es decir, son dos retos importantes escalonados. Y hemos visto como últimamente el Partido de la Liberación Dominicana, que no era natural en él ir a resolver y dirimir sus conflictos ante los tribunales, genera un poco de preocupación en parte de las personas que simpatizan por el Partido de la Liberación Dominicana y que le ven perspectiva de poder. ¿Cómo usted cree que este escenario pudiera ser superado tanto por el Partido de la Liberación Dominicana como por la oposición completa, o si usted no ve a una oposición unificada para las elecciones del año 2028? Mira, yo creo que los partidos de oposición están unificados en un criterio, es fortalecerse. Sí, los partidos de oposición estamos trabajando en el fortalecimiento estructural, y luego ya en la coyuntura llegará el momento de sentarnos en la mesa de negociación para buscar un bajadero. Ahora, el deterioro que está teniendo el partido de gobierno con el desastre de gobierno y con la incongruencia que hay en el Estado, encabezada por el presidente periodista que tenemos, hace que la oposición en cada uno de sus puntos se fortalezca. Y yo creo que eso ha sido una de las causas por la cual el PLD está resurgiendo como opción de poder. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que hoy dice que el micrófono es blanco y mañana dice que el micrófono se veía blanco pero es azul. Pero que le hacen una pregunta y se inventa cualquier diablura y lo dice. Y miren lo que se inventó hoy. Hoy se inventó... ¿Cuál fue esa? Pero dijo que la deuda externa ha bajado, la deuda del gobierno, con 50,000 millones de pesos en 5 años, de dólares, en 5 años de deuda. Pero él dice, y se lo aplauden ahí un grupo de esclavos de la voz del presidente, porque es digno de que uno se pare. Es decir, que la deuda cuando él llegó estaba en un 62% y ahora está en un 58%. Apela a
a la ignorancia de todo el que está ahí. Le digo a todo el mundo, ustedes son unos ignorantes, porque te voy a hacer una pregunta. Si tú tienes un hijo que gana 6,000 pesos y tiene otro que gana 10,000 pesos, y el que gana 6,000 pesos te da 3,000, y el que gana 10,000 pesos te da 3,000, ambos te están dando 3,000 pesos, ¿verdad? ¿O no? Claro. Claro. Sí. Entonces representa eso en porcentaje, a ver cuál te está dando más. ¿No? El que- La verdad, la mentira y las estadísticas. Las estadísticas siempre... Brillante el doctor González. ¿Entiendes? Doctor, Entonces, el que te está dando 3,000 te está dando el 50% cuando es un Claro. porcentaje. Pero el que tiene 10,000 y te está dando igual los 3,000 te está dando el 30%. Solamente. Entonces no es lo mismo el 60%, el 62% de 996,000 del presupuesto que de 1,300,000. estadística. Un valor absoluto y un valor relativo. Doctor, de verdad que ha sido un placer conversar con usted. Me quedo con el valor, La virtud la virtud de la de compasión. la compasión, Que doctor. usted la entiende como empatía. Brillante, doctor, de verdad. Así que para nosotros es un placer conversar con usted. Muchas Y gracias. gracias por habernos acompañado. Definitivamente que queda mucho por hacer, doctor. Nosotros Sí, seguiremos sí. viéndonos. No se muevan de ahí, que ya volvemos.